varios documentos ha llegado una renuncia de un honorable senador que la Secretaría sugiere que se le dé trámite en este momento y se decida sobre la misma. Se informa que es de carácter irrevocable. Léala, señor secretario, por favor. Dice: doctor Arturo Char Chalhub, presidente del Senado. Apreciado señor presidente, me dirijo a usted para presentar renuncia irrevocable al Senado de la República. El magistrado José Luis Barceló me llamó a indagatoria hace más de 2 años en un proceso que desconocía, cuya existencia el mismo magistrado había negado. El proceso anterior y conectado con este, ante el mismo magistrado, se me anunció versión libre que nunca me permitieron. La medida de aseguramiento con detención domiciliaria con la violación de 8 garantías procesales, con interceptaciones ilegales y dolosas, también a uno de los abogados, filtraciones selectivas a adversarios políticos y periodísticos, en lugar de publicar todo el expediente, detenido por inferencias, sin pruebas directas, sin recibir varias declaraciones, con compulsa testigos a favor, sin que mis abogados hubieran podido contrainterrogar con el magistrado que advertía de posible autoincriminación para ayudar a la contraparte a esconder mensajes, anulan cualquier expectativa de poder regresar al Senado, institución en la cual procuré ser cumplido y aportar con estudio a los diferentes temas. Anhelo que Colombia se recupere de tantas dificultades sin poner en riesgo las libertades, con seguridad democrática y eliminación del narcoterrorismo. Insisto en la necesidad de una economía fraterna, sin odio de clases y sin egoísmo, que lleve de la mano un gran apoyo a la empresa privada y a la política social. Reitero la creencia en un estado de austeridad burocrática, con más recursos para la educación y la salud y con más espacio para la creatividad del emprendimiento privado. Hago votos por una reforma a la justicia que la despolitice al cambiar el sistema de elección de magistrados. Estos deberían llegar a la alta corte en edad madura, que haya disuelto las vanidades y afianzado el apego a la rectitud, estar allí por largo tiempo en lugar de utilizar la silla giratoria hacia los negocios o la política. Los actos y decisiones de individuos ayudan al respeto por las instituciones en las que actúan o generan todo lo contrario. La lucha por la defensa de la libertad de Colombia es un imperativo irrenunciable. Me suscribo con la mayor atención y viene firmado Álvaro Uribe Vélez, agosto 18 de 2020, y este escrito fue recibido en el correo oficial de la Secretaría del Senado, presidente. Está leída la renuncia del senador Álvaro Uribe Vélez. Senador Gustavo Petro. Senador Gustavo Petro está pidiendo la palabra. Sí, gracias, presidente. Yo he dicho públicamente que mientras el señor Álvaro Uribe Vélez esté en prisión o con pérdida de su libertad, ahora con aseguramiento domiciliario, pues no voy a ponerme usando mis funciones de senador de la República, constitucionales, etcétera, en un ataque contra él, como lo he hecho con todas las personas que, incluso en virtud de mis debates o como consecuencia de mis debates, han perdido su libertad, muchos de ellos senadores de la República. Una vez una persona entra a este tipo de condición y con su derecho legítimo a su propia defensa, cesa de mi parte, digamos, el debate de tipo político, personal, con la persona estando en esa condición. Y por tanto, pues, si él ha decidido renunciar al Senado, buscando quizás otro tipo de juez natural, pues le aprobaremos su renuncia como senador de la República, esperando, sí, que la sociedad colombiana, que la prensa tradicional de Colombia y que las diferentes fuerzas políticas y sociales respeten la Constitución del 91, la Corte Suprema de Justicia, las instancias judiciales. Si por decisión del pueblo colombiano yo llegase eventualmente a ser gobernante de este país, presidente de la República, de mí esperará la familia y la persona de Uribe Vélez el respeto a su dignidad humana. Y permítame, presidente,
notificarle al Senado de la República que acaba de ser expedida la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En mi caso particular, cuando, siendo alcalde, fui destituido arbitrariamente por el actual embajador ante la OEA y parte de este gobierno, el señor Ordóñez. Dice, y voy a leer muy brevemente para no... Dice lo siguiente esa sentencia. Declara por unanimidad que 3. El Estado es responsable por la violación del derecho contenido en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado en perjuicio. Senador Petro, sonido, por favor. Discúlpeme, presidente, pero incluso esta sentencia hace vincula al Senado de la República, no me interrumpan de esa manera. Dice, el Estado es responsable por la violación del derecho contenido en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado en perjuicio de Gustavo Petro Urrego en los términos de los párrafos 90 a 117 de la presente sentencia. El Estado es responsable por la violación de los derechos reconocidos en el artículo 8.1 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con las obligaciones de respetar y garantizar dichos derechos consagrados en el artículo 1.1 del mismo tratado en perjuicio de Gustavo Petro Urrego, y dispone por unanimidad que 6. Esta sentencia constituye por sí misma una forma de reparación. 7. El Estado realizará las publicaciones indicadas en el párrafo 150 de la presente sentencia. 8. El Estado, y aquí es el mensaje central al Senado de la República, el Estado adecuará en un plazo razonable su ordenamiento jurídico interno a los parámetros establecidos en la presente sentencia en lo dispuesto en el párrafo 154 de la presente sentencia. Ese párrafo 154 tiene que ver con este tribunal encontró que el Estado incumplió con sus obligaciones previstas en el artículo 23 de la Convención en relación con el artículo 2 del mismo instrumento por la existencia de diversos dispositivos del ordenamiento jurídico colombiano. En consecuencia, la Corte considera que, como garantía de no repetición, el Estado deberá, en un plazo razonable, adecuar su ordenamiento interno de acuerdo a lo señalado en los párrafos 111 y 116, que significa, señor presidente del Senado, que los órganos administrativos, léase Procuraduría, léase Contralorías y otros similares, no le pueden quitar derechos políticos a los funcionarios y servidores públicos de elección popular. Y de esa manera creo que aquí queda ya esto siendo una sentencia de la Corte, cosa juzgada, y bloque de la constitucionalidad en Colombia, como el artículo 92 lo dice, y yo lo había peleado, que el Congreso, y en su cabeza, usted como presidente del Congreso, tiene que coordinar con las demás, con la rama ejecutiva del poder público, una reforma legislativa que quite de la legislación colombiana lo que contradice el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y es que los funcionarios de elección popular no pueden ser destituidos por órdenes administrativas ni sus derechos políticos vulnerados. Y esto tiene que ver con los congresistas también en ejercicio, que no pueden ser destituidos o suspendidos simplemente por decisiones administrativas de la Procuraduría o de órganos similares.
Quería dejar esto como una constancia. La sentencia tendrá que ser publicada por el Estado colombiano, por el gobierno. Ya habrá un análisis más a profundidad de lo que esto implica, pero esta sentencia es obligatoria para el Estado colombiano y hay un año de plazo para cumplir con las ejecutorias que aquí se desprenden. El senador Iván Cepeda ha radicado un escrito con un impedimento que debe ser tramitado antes de la votación y dice lo siguiente el senador Cepeda. Referencia, impedimento para discutir y votar la renuncia del senador Álvaro Uribe Vélez a su investidura. Señor presidente, recibo un atento saludo. Los medios de comunicación han informado que el senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, renunció a su investidura, según comunicación que le habría remitido a usted, señor presidente, el día de hoy. Hay una cita de medio de comunicación. Como quiera que de la misma conocerá la plenaria de esta corporación, de acuerdo con lo pautado en el artículo 275 de la Ley Quinta de 1992, Reglamento Interno del Congreso, por medio del presente escrito me declaro impedido e inhibido para participar en la discusión y votación de la renuncia del senador Álvaro Uribe Vélez a su investidura por existir un posible conflicto de intereses de conformidad con lo dispuesto en los artículos 182 de la Constitución Política y 286 de la Ley Quinta de 1992, Reglamento Interno del Congreso, modificado por el artículo 1 de la Ley 2003-2019, como quiera que actúo como parte civil en calidad de víctima en la investigación que la Honorable Corte Suprema de Justicia adelanta en contra del senador Uribe y del representante de la Cámara, Álvaro Hernán Prada Artunduaga, por los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, y en la que el pasado 3 de agosto dictó medida privativa de la libertad de detención domiciliaria en contra del senador Uribe, la que motiva su renuncia, conforme a lo publicitado por él mismo desde su cuenta personal en la red social Twitter, y lo firma en el original el senador Iván Cepeda Castro. Está leída en su integridad la manifestación de impedimento, presidente, para ser considerada. En consideración entonces el impedimento del senador Iván Cepeda, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada, ¿aprueba la plenaria? Sí, aprueba el impedimento del senador Iván Cepeda Castro. No participa en la votación. Se deja constancia expresa que radicó escrito en el correo oficial de la Secretaría General, lo hizo dentro del término que la ley establece y no ha participado en la discusión del impedimento y tampoco va a participar en la votación de la renuncia del senador Uribe Vélez. Gracias, señor secretario. Entonces, en consideración la renuncia del senador Álvaro Uribe Vélez, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada. Llame, señor secretario, llame a lista. Estas fueron las dos noticias más importantes en Colombia de última hora. La primera tiene que ver con la renuncia del expresidente Álvaro Uribe a su curul en el Senado de la República de Colombia. El expresidente hizo pública su decisión por medio de una carta dirigida a Arturo Char, y además la Corte Internacional de Derechos Humanos falló a favor de Gustavo Petro por destitución de la alcaldía. La nación debe entrar a repararlo de manera inmediata con $28.000. Así pues que los dejamos con lo más trinado en resistencia contra la censura y la desinformación.